Muy bien, buenos días hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Estaremos leyendo hoy en esta carta llamada una de las cartas de la prisión. Hoy estaremos considerando dos llamados que ninguna iglesia no debe dejar de responder. No pude estar el domingo pasado, pero sí sé de qué trataba el pasaje, en cuanto también al contenido del sermón y cuál era la idea principal del pasaje. Y realmente lo que hoy haremos sería no continuar el pasaje, pero sí algo que tiene que ver y está muy relacionado con ese tema. Que el hecho de pertenecer a una iglesia no es venir a la iglesia. El hecho de tener comunión con los hermanos no quiere decir yo tengo comunión con hermanos de otros lados y no tengo comunión con los hermanos de acá adentro. Eso tampoco es comunión. Para algo el Señor justamente nos llamó para congregarnos con un objetivo. Y eso justamente lo estuvimos considerando el miércoles, ¿se acuerdan? Hablando sobre que estamos estudiando acerca de la sana doctrina. Y que la sana doctrina no tiene que ver con información, con conocimiento intelectual, sino con una verdad que afecta a nuestra vida. La verdadera sana doctrina se ve en cómo yo me conduzco como esposo, como padre, como hijo, como jefe, como empleado, como alumno, como cristiano, como anciano, como líder, como pastor. Ahí se ve la sana doctrina. Cuando fallamos en todas esas áreas, evidentemente no hay sana doctrina en nuestra vida. Por algo Tito decía que nuestra vida tiene que adornarse con la sana doctrina. Con la sana doctrina. Por eso habíamos considerado que el Señor nos salvó, si bien un acto individual, Dios en mi vida, pero me llamó para ser parte de un grupo, parte de una familia, la iglesia local. Porque es allí donde nos edificamos, es allí donde crecemos, es allí donde nos exhortamos unos a otros. Entonces, es importante justamente el tema del congregarnos. Y en esta mañana estaremos considerando justamente eso. No el tema de congregarnos, pero sí dos llamados importantes. Cuando hablamos de la iglesia local, estamos hablando del cuerpo en sí. Nosotros como iglesia, que no debemos dejar de responder en esta mañana y nunca. Entonces, vamos a estar considerando justamente hoy en la carta a los Filipenses, esta iglesia, la iglesia en Filipos, era una de esas iglesias, podríamos decir, de sana doctrina. Era una iglesia con sana doctrina. No había en esta iglesia mala doctrina. Parece ser que no era tampoco una iglesia que toleraba pecados. Parece ser que era una iglesia que no toleraba pecados. Podríamos decir que esta iglesia, como cualquier otra iglesia que también es imperfecta, aún así vivía en integridad. Vivía en integridad. Podíamos ver también que esta iglesia colaboraba con Pablo en la extensión del ministerio, en este caso apoyándolo económicamente y materialmente al apóstol Pablo en su tarea. Y podemos ver también en toda esta carta que Pablo en ningún momento tuvo que reprenderlos por algún pecado específico. Sin embargo, podemos observar que algunos de esta iglesia estaban temerosos. Estaban temerosos y podríamos decir que este temor a algunos les llevó también a desunirse entre ellos. Algunos estaban temerosos por la persecución que estaba comenzando en Filipos. Fíjense allí en el capítulo 1, versículo 28. Dicen, y en nada intimados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Sin ninguna duda, Dios estaba bajo el control de todo esto, pero la iglesia estaba siendo perseguida. Los cristianos en Filipos estaban siendo perseguidos. Por lo tanto, estos hermanos comenzaron a sentir temor entre ellos.
Pero también los filipenses estaban temerosos, podemos decir, por la ausencia pastoral que tenía la iglesia. Acuérdense, Pablo estaba en Roma encarcelado en una casa alquilada y aproximadamente ya habían pasado 10 años de que Pablo fue la última vez que estuvo con estos hermanos. Parece ser también que su otro pastor, llamado Epafrodito, no estaba con ellos, porque justamente Epafrodito había ido a visitar a Pablo en prisión. Y probablemente esto también ha causado un poco de temor a la iglesia. Estaba en medio de una persecución, estaban sin guía espiritual, pero también se podía ver que empezó a haber un conflicto, no solamente externo, que era la persecución, sino también un conflicto interno en esta iglesia. Empezó a haber un conflicto. Y específicamente era un conflicto no resuelto. No resuelto. ¿En qué consistía este conflicto? Justamente entre dos hermanas, llamadas Evodia y Síntique. Ellas eran hermanas allí de la congregación. Y la razón por la que decide tratar esta situación, podríamos decir de manera pública, es por el hecho de que empezaron a haber personas que empezaron a alinearse detrás de ellas. Personas que se pusieron detrás de Evodia y otros detrás de Síntique. Y esto ya era preocupante porque estaba amenazando justamente la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. La iglesia ha comenzado, por lo tanto, a ser amenazada y por esta razón Pablo hace pública esta situación. Lo hace público. El conflicto externo, la persecución y la situación interna, el conflicto entre estas dos hermanas, que era esa situación interna, estaba produciendo, digamos, inestabilidad en la firmeza de la iglesia local. Esa era la situación de la iglesia en Filipos, estaba inestable. La persecución, conflicto externo, y el conflicto interno, la relación no resuelta entre estas dos hermanas, que ya estaba salpicando y afectando a otros. Y esto estaba produciendo una instabilidad. Por eso allí, y vamos a meditar en 3 versículos en esta mañana, en el capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Y vamos a leer en esta mañana este pasaje y dice así la palabra de Dios. Así que, o por lo tanto, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente. También y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí Pablo exhortó a los filipenses a estar firmes y unidos en la comunión de la congregación. Pablo les exhortó por medio de esta carta que llevó Epafrodito a ellos a estar justamente firmes y unidos en la comunión de la congregación. Y en esta mañana, hermanos, es urgente que nosotros, los hermanos, estemos firmes y unidos en la congregación ante los conflictos. Ese es el mensaje, el llamado de Pablo a los filipenses de aquel día y que por implicación también nos llega a nosotros. A estar unidos, firmes en la congregación, en la comunión de la congregación ante los conflictos. Porque los conflictos siempre van a haber y eso lo vamos a considerar en esta mañana. Y vamos a dividirlo en 2 partes a este pasaje. Vamos a hablar acerca del llamado a la firmeza y el llamado a la unidad. Y esos 2 llamados son lo que nosotros como iglesia nunca debemos dejar de responder. El llamado a la firmeza y el llamado a la unidad en medio de los conflictos. En medio de los conflictos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1, nuevamente lo leemos. Así que hermanos míos, amados y deseados,
gozo y corona mía, estad firmes, así firmes en el Señor, amados. Es interesante cómo Pablo constantemente parece ser muy reiterativo en muchas cosas, muy posesivo. Fíjense, dice, hermanos míos, corona mía. Habla de amados, deseados, gozo, corona mía. Amados, se repite, muy fuertes son los términos que justamente Pablo aquí utiliza. Es como si fuera que Pablo está abriendo su corazón a estos hermanos, porque ya han pasado 10 años de la última vez que los vieron, y aquí él expresa la profundidad del amor y el aprecio que les tenía. Pablo los ama, pero también los amonesta. Pablo los ama, pero también los amonesta. No vemos a un Pablo, como siempre decimos, hippie, paz y amor. Pablo va a amonestar, pero también expresa su amor. Sin lugar a dudas, Pablo tenía en mente Proverbios capítulo 27, versículo 6, cuando dice, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Por supuesto, a nadie gusta la reprensión, a nadie nos gusta. Pero justamente las Escrituras nos dicen que son fieles las heridas del que ama. La palabra de Dios nos habla de que Jesucristo vino a este mundo, dice, lleno de gracia y de verdad. Son dos verdades que no se separan, amor y amonestación. La palabra de Dios dice que Dios al que ama, ¿qué dice? Dios al que ama, castiga. Digamos, la amonestación, el amor, por eso el amor es algo serio. El amor no es solamente un sentimiento, es algo serio. Porque el amor de Dios implica corrección, protección, amonestación, disciplina, castigo. Los atributos de Dios no se pueden separar. Por eso podemos decir que la amonestación es como una vacuna. Porque duele cuando te la pones. Duele. Algunos no, algunos se hacen los machos ahí, dicen, ¿no? Pero duele. Hacen así porque le duele. Se preparan, pues le duele. Pero ¿qué pasa? Quizás no cura, pero muchas veces previene de males mayores. De males mayores. Porque a veces uno mete la pata hasta, como dice, hasta el caracú. Y las consecuencias ya están. Pero muchas veces la amonestación frena los daños que pueden producir más adelante. Por eso Pablo, cuando Pablo empieza a hablar de mucho cariño, es porque tiene algo para decir. Y eso podemos ver en las Escrituras. Aún el apóstol Juan, el escritor a los Hebreos, habla mucho de amor, amor, amor y después ¡pah!, le baja con todo. Bueno, Pablo quiere amonestarlos, quiere instruirlos. El apóstol los extrañaba tanto, no veía la hora de volverlos a ver, y el deseo que tenía Pablo, podríamos decir, es el mismo deseo que expresa el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan allí en 1 de Pedro 2:2? Desead como niños recién nacidos. Esa palabra desead habla de un deseo intenso, fuerte. Por eso las palabras de Pablo no solamente es que quiere preparar un ambiente, sino que realmente ese era el sentir. Él anhelaba fuertemente y persistentemente verlos. Los extrañaba fuertemente, fuertemente. Y uno piensa, ¿no?, en eso, piensa en la actitud de Pablo en relación a los hermanos. Y uno podía preguntarse hoy, no podemos dejar de aplicarlo a nuestros días. ¿Cómo puede ser que hoy día el sentimiento, podríamos decir, individualista que tenemos nosotros, nos roba el deseo de estar con los hermanos? Y eso justamente es una lucha que tenemos constantemente. Ese deseo individualista, porque ese deseo individualista es como dice Santiago, es animal, es carnal ese deseo. Eso no es de Dios. Dios nos creó seres relacionables. Por lo tanto, va en contra del programa, del plan, del propósito de Dios también en nuestra creación. Pablo no solamente le abre su corazón, sino que él también le llama, fíjense cómo les llama, gozo, gozo.
Pablo les dice allí en el capítulo 4, hermanos míos amados y deseados, gozo. La iglesia de Filipo era el gozo de Pablo. Ahora uno se pregunta, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Qué quiere expresar cuando Pablo dice, ustedes son mi gozo? Lo que está diciendo aquí es justamente porque él encuentra gozo en el Señor al servir a los hermanos. Él siente gozo al servir a los hermanos. Él expresa la alegría espiritual que posee alguien que ha decidido morir a sí mismo para dar gloria a Dios y edificar a los hermanos. Ese es el sentir que Pablo tenía en relación a los hermanos en Filipos. Por eso le dice, ustedes son mi gozo, porque yo decidí morir a mí mismo para encontrar toda felicidad y alegría al dar gloria a Dios y edificarlos a ustedes, de bendecirlos a ustedes. Y Pablo les dice de esa manera, ustedes son mi gozo. Ustedes son mi gozo. Ese sentimiento individualista nos quita ese gozo. Nos quita ese gozo. Porque solamente pensamos en nosotros, no en los demás. Por eso un corazón egoísta no puede darle gloria a Dios. No puede darle gloria a Dios. El apóstol Juan, ¿se acuerda en 3 de Juan? Versículo 4 decía, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos, mis hermanos en la fe, andan en la verdad. Juan sentía un gozo por los hermanos. Sentía un gozo. Y quizás nuestra habitual falta de gozo y paz en nuestra vida tiene que ver justamente que aún no hemos decidido nosotros morirnos a nosotros mismos para bendecir y servir a los demás. Quizás muchos cristianos andan amargados, tristes, aburridos, sin ganas de nada, porque nunca decidió morir a sí mismo para bendecir y servir a los hermanos. Y quizás lo que le falta, hermano, para sentir alegría y gozo y sentido en la vida, es que usted decida bendecir a su hermano, servir a su hermano y dejar de pensar en sí mismo, porque esa es una mentalidad individualista, animal y carnal. Es del diablo, es del mundo. Pero Pablo no solamente abre su corazón, no solamente le dice, ustedes son mi gozo, dice que también los llama corona mía. Corona mía. Ahí la corona justamente se refiere, Pablo utiliza la ilustración de la corona de laureles que se le daba al ganador de las Olimpiadas en aquel entonces. Y aquí justamente habla de esa guirnalda que se utilizaba como señal de victoria, de conquista y algunas veces de soberanía. Y Pablo los llama de esa manera. Y con estas palabras Pablo les comunica que en definitiva lo único que vale la pena en la vida es invertir en vida de personas. Porque lo único que va a tener sentido en la eternidad es lo que nosotros hayamos hecho en relación a nuestros hermanos. Porque las personas son eternas. Dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Una vida con Cristo y sin Cristo va a vivir por toda la eternidad. Algunos en el fuego eterno y otros en la presencia del Señor eternamente. Eternamente. Y lo único que va a valer en el tribunal de Cristo va a ser eso. Va a ser esa decisión que tomé de morir a mí mismo y decidir vivir y servir y bendecir a los hermanos. Eso es lo que va a tener sentido en el tribunal de Cristo. Podemos participar en todas las reuniones de la iglesia, en todas. Podemos servir en todo, entre comillas, servir en todos los ministerios. Pero si no hemos decidido delante del Señor vivir para bendecir y servir y edificar a los hermanos, vamos a estar ante los ojos de Cristo en el tribunal de Cristo y como dice 1 Corintios, heno y hojarasca. Heno y hojarasca. Por eso Pablo les dice, ustedes son corona mía. Porque me está guardada una corona, una recompensa, y esa recompensa está en ustedes. Pablo puede abrir honestamente su corazón delante de los hermanos, delante de Cristo, y decir, hermanos, ustedes son muy amados. Hermanos, ustedes son mi gozo, ustedes son corona mía.
Y Pablo aquí ahora, el apóstol, les expresa su amor, su aprecio, y ahora se prepara para comunicar una amonestación, una corrección, una exhortación. Y dice allí el versículo 1, en la segunda parte: estad así firmes en el Señor, amados. Estad firmes en el Señor, amados. Este es un mandamiento fuerte y de carácter urgente, justamente porque esta expresión está tomada del mundo militar de aquellos días. Esta firmeza consistía de un soldado que se mantenía leal a su autoridad y también firme ante los embates del enemigo. No retrocedía, no cedía, no transigía. La exhortación acá consiste justamente en que, a pesar de todo el contexto externo de la persecución que los rodeaba, ellos estén firmes. Esa es la exhortación. Ustedes tienen que estar firmes en medio de todo este contexto, de esta persecución. Y por ende y por implicación también a nosotros nos llega. Necesitamos asumir justamente la realidad que estamos en una guerra espiritual. En una guerra espiritual, y necesitamos permanecer firmes ante los ataques del enemigo. Acuérdense que hemos hablado muchas veces acerca de la verdadera guerra espiritual. Y la guerra espiritual no es que yo estoy ahí en la soledad luchando con demonios, sino que están en mi mente. Ahí está la verdadera lucha espiritual. Porque la lucha es contra nuestras convicciones. Y esa lucha viene de tres bandos, podemos decir, de tres frentes que están constantemente atacándonos. Uno es la corriente de este mundo. La corriente de este mundo. Vivimos en una sociedad, podemos decir, sin Dios. Vivimos en una sociedad sin Dios. Ahí nos toca vivir hoy, sin Dios. Y esta sociedad, ¿qué quiere hacer? Nos quiere inyectar justamente esa cultura individualista, esa cultura materialista y sobre todo esa cultura atea. Eso lo quiere hacer, enfocada en lo material y en lo superficial. Por eso necesitamos estar firmes en el Señor, porque esto es constante, constante. El otro bando, el otro frente que nos ataca son las huestes espirituales de maldad. Claro, no podemos, si bien la lucha está en nuestra mente, nosotros no podemos negar la realidad de los enemigos de la gloria de Dios. Los demonios, el mismo diablo, ellos son enemigos de la gloria de Dios que atacan a su iglesia, que tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Glorificar a Dios. El diablo y sus demonios quieren que nosotros, como iglesia, no glorifiquemos a Dios. Y una manera de no glorificar a Dios es no respondiendo a este llamado, al llamado de la firmeza. Pero hay otro frente también que nos ataca constantemente, que no es solamente la corriente de este mundo y las huestes espirituales, sino también nuestra propia carne. Nuestra propia carne. Todos nosotros tenemos todavía esos residuos de esa vieja naturaleza en nosotros. En nuestro interior, ese viejo hombre que es capaz de arruinar todo. Arruinar relaciones, arruinar ministerios, arruinar familias, todo. Eso está todavía en nosotros. Está ahí queriendo atacarnos, y Pablo dice: hermanos, ustedes tienen que estar firmes, porque tenemos cosas dentro de nosotros que quiere lastimar a personas. Porque así es el ser humano, así somos nosotros. Nuestra naturaleza quiere lastimar con tal de encontrar nuestra satisfacción, nuestro parecer, porque somos individualistas y egoístas. Y eso lucha aún en nuestro interior. Y es justamente por estos ataques que la unidad de la iglesia siempre está y va a estar bajo presión y bajo ataque. Siempre, siempre. Por eso el llamado urgente a mantenernos unidos y firmes
abundan en toda la Biblia. En toda la Biblia. Por culpa de estos tres ataques. La corriente de este mundo, las huestes de maldad y nuestra propia carne, nosotros mismos. Nosotros mismos. La iglesia siempre va a estar bajo presión. Siempre. Fíjense 1 Corintios, si quieren yo se los leo y lo van anotando, 1 Corintios 15, versículo 58, Pablo les dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, firmes y constantes. Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice, estad pues firmes en la libertad con Cristo, que Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Abundan, y hay otros versículos más que abundan justamente sobre la verdad de estar firmes. Firmes. En Efesios mismo, en el capítulo 6, cuando habla de la lucha espiritual 3 veces, en ese pasaje del capítulo 6 se repite este mandato de estar firmes en el conflicto espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En el versículo 13 dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y en el versículo 14 dice, estad pues firmes. En tan pocas palabras, Pablo es reiterativo y da mucho énfasis al hecho de estar firmes. Pero esto no solamente era una doctrina o una verdad o una advertencia paulina. Era también petrina de Pedro. Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 17, dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis en vuestra firmeza. Vuestra firmeza. Después de tantas advertencias, creo que Pablo por esa razón escribió en 1 Corintios 10:12, cuando dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Cuando caemos, es porque nunca decidimos estar firmes. Esa es la verdad. No importa el pecado, no importa el error que cometamos, es porque decidimos no estar firmes. Porque es nuestro deber estar firmes. Por eso es un llamado a la iglesia a estar firmes, a no caer en el error. A no caer en el error. Como iglesia, hermanos, somos llamados a estar firmes en el ministerio. Somos llamados a estar firmes en la doctrina. Estamos llamados a estar firmes contra el enemigo y contra el pecado. Somos llamados a estar firmes contra esas cosas. Somos llamados a no retroceder en la prueba, a no ceder a la tentación. ¿A la tentación de qué? De diluir la palabra de Dios con tal de que le caiga bien a las personas. Vamos a ser tentados todos los que queremos servir a Dios a adular a las personas, para agradarles. Quizás vamos a ser tentados a transigir justamente en metodologías para atraer gente. Vamos a transigir en nuestra santidad para caerles bien. A transigir en nuestra misión para sonar más relevante quizás. Quizás seamos tentados a no confrontar el pecado entre nosotros porque es más seguro y más cómodo mirar a los costados. Hacerme el ñebotabuy cuando sé que algo anda mal. Vamos a ser tentados a eso. Vamos a ser tentados a establecer quizás líderes o un liderazgo bien intencionado, pero no calificado espiritualmente. Vamos a ser tentados a eso. Vamos a ser tentados a recibir una membresía por el simple hecho
de ser más personas dentro de la congregación y personas que no estén comprometidas ni con la verdad ni con la congregación. Y vamos a ser tentados a eso. Porque es lindo tener una iglesia con muchos miembros. Es muy lindo. El punto justamente que Pablo quiere transmitir acá es que vamos a ser tentados justamente a ceder, a transigir en nuestras convicciones. En nuestras convicciones. Todo el tiempo. Y no podemos desatendernos a estos llamados porque en la Biblia vamos a encontrar muchísimas historias, así como de hombres fieles, de hombres también que cedieron a la tentación de romper sus convicciones. Está lleno. Y nosotros vamos a ser llamados, somos llamados justamente a no caer en esta tentación de ceder y de transigir. Pero nos tiene que animar, hermanos, también algo. Que si bien en la Biblia puede haber ejemplos de personas que se mantuvieron firmes en sus convicciones, vamos a encontrar también personas, y sobre todo la gran persona, que siempre se mantuvo firme, nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Lucas capítulo 9, versículo 51, cuando el Señor fue a Jerusalén para morir, dijo: cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Para ir a Jerusalén. Cristo es el ejemplo perfecto de mantenerse firme ante la oposición y el conflicto. Cristo vive en nosotros. Nuestra firmeza, es por eso dice Pablo justamente en el capítulo 4, estad firmes ¿en quién? ¿En quién? ¿En mis fuerzas? ¿En mi experiencia? ¿En mi santidad? ¿En mi estudio bíblico? ¿En el tiempo que yo me congrego? ¿En mis años de vida cristiana? ¿En qué tengo que estar firmes? ¿En qué? En el Señor. En el Señor, hermanos. No en nosotros, en el Señor. Y este es un llamado fuerte a nosotros a mantenernos firmes, a mantenernos firmes. Es urgente que nosotros los hermanos estemos firmes y unidos en la congregación ante los conflictos. Hermanos, si usted no es consciente de esta firmeza, y lo vamos a ver en todo este pasaje, usted puede ser causa de que esta iglesia no crezca. Que usted frene la alegría, usted frene el gozo, el crecimiento de esta iglesia. Vamos a verlo en este pasaje. Y usted tiene que ser consciente de eso, y usted lo tiene que saber. No se puede ir de este lugar hoy diciendo: yo no sabía que tengo que estar firmes. O yo no sabía en qué consiste mi fortaleza. Es en el Señor. No es lo que usted pueda hacer, es en el Señor. Y Pablo en el versículo 2 del capítulo 4 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Sin lugar a dudas, a partir del versículo 2 y 3, Pablo incita, a que debemos vivir en armonía con los hermanos y por eso debemos aprender a resolver nuestros conflictos. Los problemas que pueden haber, la falta de armonía, no es porque hay conflictos, sino porque no se sabe resolver los conflictos. Y aquí justamente nos vamos a presentar ante un conflicto no resuelto dentro de la congregación. Y una de las causas que solemos perder la estabilidad justamente y la firmeza espiritual en la iglesia, el gozo y la alegría
de reunirnos justamente es porque no supimos resolver nuestros conflictos. No crecemos espiritualmente porque no supimos resolver los conflictos, internos o externos. A veces son conflictos enterrados hace años que nunca fueron resueltos. Y a veces esos conflictos están allí como el manto de Acán, ¿se acuerdan? El manto de Acán, lejos de los ojos de los hombres, pero cerca de los ojos de Dios, ocultos ahí tapaditos. Y se acuerdan, el pueblo de Israel no pudo vencer, porque tapó, desobedecieron. Por eso los conflictos no resueltos dentro de una congregación, como lo vamos a ver ahora, justamente perjudica el crecimiento y la marcha de la iglesia. La doctrina de nuestra iglesia puede ser muy sana, muy sana. Podemos tener todos los ministerios, toda la pompa, pero si la unidad está enferma, nunca vamos a poder glorificar a Dios, Que tengamos mucha gente no quiere decir nada. La Iglesia Universal tiene muchísima gente. La Iglesia Católica los domingos llena. ¿Qué están haciendo las cosas bien? Y justamente esta es la razón por la que el enemigo nos tienta tanto en esta área de la unidad. Porque la alarma estratégica del diablo es justamente hacernos caer en la tentación de no resolver nuestros conflictos. Y en esta carta justamente Pablo manifestó su preocupación, la unidad de la iglesia. Y ese es el llamado acá, el llamado a la unidad. Filipenses, fíjense en el capítulo 2, Pablo ya comienza a introducir el problema. Capítulo 2, versículo 2 dice, Filipenses 2:2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo va preparando el terreno. Pablo los va a instruir antes de dar la amonestación. En el versículo 14 del capítulo 2 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Pablo, lo que aquí vemos es que lo que me llama, podemos decir, la atención justamente aquí es que el apóstol se enfoca específicamente, en el capítulo 4, en dos personas y llamándolas por su nombre. Llamándolas por su nombre. No es que Pablo dice, bueno, hermano, no usa ironía, no es indirecto. Pablo comienza a presentar el problema. Y una vez que presentó el problema, les instruye a que ellos deben estar en unidad, pero después Pablo ya pasa a dar nombre y apellido. Nombre y apellido. Aunque era un tema justamente personal entre dos personas, una situación privada, podríamos decir que era privado, parece ser que el hecho que Pablo haya dicho públicamente es porque ya empezó a afectar públicamente. Empezó a afectar a la iglesia esta situación. Empezó a amenazar la unidad de la iglesia. Y uno dice, bueno, ¿quiénes eran estas mujeres? ¿Quiénes eran estas mujeres? No hay mucha información en cuanto a saber quiénes eran, pero sí sabemos que no eran del grupo opositor de Pablo. ¿Se acuerdan? Ahí en Filipenses capítulo 1 hablan de un grupo que se levantó aprovechando que él estaba en prisión, se metieron en la iglesia y a predicar el evangelio correcto, pero querían ocupar el lugar de Pablo, un lugar opositor. Bueno, estas hermanas no eran de ese bando, Podemos ver que estas hermanas eran miembros de la congregación. Ellas estaban sirviendo allí. Fíjense el versículo 3. Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Fíjense, también con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Podemos decir que acá no se trata de personas incrédulas.
no estamos hablando de personas que son infiltradas. Estamos hablando de personas que están ministrando y son personas salvas, son fieles en el servicio, son fieles en el ministerio. Es más, hasta podemos observar que en el ruego de Pablo dice de que ellos tengan un mismo sentir. Indica que ellos no tenían un problema doctrinal. El problema no era un problema doctrinal entre Evodia y Síntique. No era un problema doctrinal en la iglesia. Les ruego que tengan un mismo sentir. Esto indica justamente que el problema era un problema de corazón. Estaba dentro, no estaba afuera. Era un problema del corazón y que se evidenciaba justamente en el conflicto que se estaba presentando. Y esto nos debe llevar justamente a nosotros a la reflexión. ¿Y qué tenemos que pensar de todo esto? Porque aún las personas más fieles en el Señor, más consagradas a la causa del Evangelio, que se congregan justamente en las iglesias más bíblicas, podríamos decir. Personas que sean los más sanos doctrinalmente, pueden volverse egoístas. Pueden volverse egoístas. Tan egoístas y tan autocentradas en sí mismas, hasta perder de vista la cruz. Eso pasó justamente con estas dos mujeres. Con estas dos mujeres. Al punto que podríamos decir que quedaron atrapados en la telaraña de la amargura. Y uno diría, bueno, eso le pasa porque no son del Señor. Bueno, en algunos casos sí, pero este no era el caso. Este no era el caso. Estas dos mujeres eran del Señor. Eran compañeras de ministerio del apóstol Pablo. Y lo que agrava justamente la situación, lo que hace peor a todo esto, es que son dos personas involucradas en el ministerio. Eso es lo que agrava la situación. Y esto justamente hace que probablemente comience a amenazar a la unidad de la iglesia. Porque hubieron personas que quizás dijeron, mirá Evodia, mirá la actitud de Evodia, qué mal. Entonces ya se pusieron de un bando detrás de Síntique. Y después está el otro grupo que dice, mirá Síntique, cómo reacciona estas dos mujeres. Mirá vos. Y ya se estaban poniendo del otro lado. Y ya se estaba armando el bando. Empezó a haber quizás, podríamos decir, un ambiente de desconfianza entre ellos. Y por lo tanto esta situación representaba una gran amenaza para la unidad y la firmeza de la iglesia. Pero uno se hace una pregunta, ¿no? Pablo está en Roma, aproximadamente una distancia de 1000 kilómetros de Filipo a Roma. Él está privado de su libertad, él no puede salir de ahí. ¿Cómo se enteró de la situación? ¿Cómo se enteró de la situación? ¿Algún chismoso? ¿Algún chismoso fue con el pájaro? Un pajarito me dijo. Bueno, este pajarito parece ser que tiene un nombre. Epafrodito se llama. Y fíjense ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 25. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. No solamente Epafrodito había llevado una ofrenda justamente a Pablo, que la iglesia había levantado, pero algunos hermanos quizás estaban diciendo,
Che, Epafrodito, vos tenías que llevar la ofrenda nomás. ¿Qué fuiste a decirle a Pablo? Imagínense ahí leyendo la carta, el hermano que la estaba leyendo, y de repente empieza a leer y dice, es Bodi Sinti, que resuelvan su problema. Y después el que está leyendo dice, y te ruego a ti. Pablo me está diciendo a mí que yo tengo que resolver el problema. Che, Epafrodito, ¿qué fuiste a hablar con Pablo? Vos tenías que llevarle la ofrenda. Eso nomás tenía que hacer. Qué chismoso que sos. Pero Pablo les dice, mirá, justamente llegó y se tuvo que quedar más tiempo porque enfermó gravemente y casi se murió, dice. ¿Ves? ¿Sabes por qué te pasa eso, Epafrodito? Por chismoso. El Señor te disciplinó. Te castigó por chismoso. Bueno, eso es lo que uno pensaría, ¿no? Pero Epafrodito no fue chismoso. Uno, ¿por qué? Porque él era uno de los pastores de la iglesia. Segundo, Epafrodito fue a hablar con la persona correcta, con su pastor, con el fundador de la iglesia. Segundo, fue a hablar en el momento correcto, antes que esto se esparza. Evidentemente parece ser que este problema no se estaba resolviendo. Entonces llegó a oídos de Pablo y Epafrodito fue, comentó la situación. Estamos teniendo este conflicto con estas hermanas. Pablo, vos las conocés. Combatieron junto con vos en el Evangelio. Vos las conocés más que yo quizás. Pablo, ¿cómo hacemos este tema? Epafrodito habló con la persona correcta, habló en el momento correcto. Y justamente él fue en un momento correcto. ¿Cuándo? Cuando el conflicto tomó carácter público. Carácter público. Ahí fue a hablar con Pablo. Y para ultimar instancias ya, él fue a buscar ayuda. No fue a buscar ayuda a cualquiera. Fue a buscar ayuda a quién? A un hombre de Dios. Pablo. ¿Por qué? Porque la levadura de la división, podríamos decir, ya empezó a fermentar dentro de la iglesia. Ya estaban los dos bandos y Epafrodito dice, esto escapa de mis manos. Necesito ayuda, necesito luz, sabiduría en esto. Y fue a hablar con Pablo. Hay una situación parecida también, personas que tuvieron la misma actitud que Epafrodito. En 1 Corintios 11 dice, hablando de un cierto grupo de personas, una familia. Dice, 1 Corintios 1:11, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Se acuerdan? Los corintios estaban divididos ahí. Pero vinieron los de Cloé y me informaron. Qué chismoso. Como dicen acá, qué tirunzán fue esta familia. Qué chismoso. Bueno, Epafrodito y los de Cloé se arriesgaron. Ellos se arriesgaron a dos cosas. A ser malentendidos por los hermanos. Por eso Pablo le decía a los filipenses, les ruego que los reciba a Epafrodito, que no se enojen con él, porque él hizo lo correcto. Pero también ellos se expusieron a ser rechazados. Epafrodito y los de Cloé se expusieron a ser malentendidos por los que pensaban que eran unos chismosos y quizás hasta ser rechazados. Pero estas personas como Epafrodito y los de Cloé prefirieron algo. Les importó la gloria de Dios. Les importó la gloria de Dios, la integridad y la sanidad del cuerpo local de la iglesia. Podemos decir verdaderamente que Epafrodito y los de Cloé fueron personas espirituales y amorosas, porque no podían permitir que la iglesia del Señor siga en esa condición. Y ellos buscaban justamente la restauración de la iglesia. Eso es lo que ellos estaban buscando. Alguien que tenga que intervenir. Tanto lo de Cloé como Epafrodito. ¿Quién tenía que intervenir? Pablo. Aplicación para nosotros. Si usted sabe de algún conflicto no resuelto, quizás usted mismo o entre hermanos,
que esté afectando la unidad, la espontaneidad, la alegría de la congregación, la firmeza de la iglesia, arriésguese a ser malentendido y a ser rechazado. Arriésguese. Arriésguese. Pero vaya a hablar con la persona correcta, en el momento correcto. No después del culto en la mesa con la familia. No hablar con el capé. No hablar con eso, porque eso ensucia, detiene la obra. Usted tiene que hablar con quien tiene que hablar, con quien tiene que tomar cartas en el asunto. En este caso fue Pablo. No vaya con una murmuración y una queja justificada como, te pido que estés orando por esto. Antes de orar, anda a hablar con quien tengas que hablar y exponer la situación. Es lo que hizo Epafrodito, es lo que hizo los de Cloé. ¿Qué hizo Pablo? Tomó cartas en el asunto. Y él les ruega justamente públicamente en una carta que es enviada para que se lea públicamente. Él les ruega que sean de un mismo sentir, que unifiquen mentalidad y criterios en el Señor. En el Señor. No en lo que a uno le parece, no si estás de acuerdo, porque nunca vamos a estar de acuerdo. Y esta unidad de pensamiento y de criterio y de unidad es en el Señor. El apóstol no ignoró ni evitó el conflicto. No lo evitó, lo confrontó. Pablo no era de los que dicen que hay que evitar el conflicto y de esa manera se resuelven los problemas. No hay, deja nomás, yo no. Porque él sabía justamente que el conflicto no resuelto es problema que crece y salpica a otros. Salpica a otros. Unos hermanos están yendo a una ciudad. Unos hermanos están yendo a una ciudad a ayudar a algunas iglesias, ayudando con la enseñanza. Y me comentaban que la situación ahí es tremenda. Entre hermanos y diferentes iglesias. ¿Saben por qué hay tantas iglesias en esa ciudad? Porque el hermano natural, no espiritual, el hermano natural se enojó con su hermano. Entonces fue y fundó otra iglesia. Y en esa iglesia hubieron otros hermanos que se pelearon y fueron formados en otra iglesia. Y todas las iglesias que hay son formadas por conflictos no resueltos. Una vergüenza. Una vergüenza. Pablo no se dejó llevar por la corriente actual. ¿Para qué me voy a meter? Yo no quiero tener problemas. Yo no soy el Espíritu Santo para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Quizá alguno diga, ¿no? Que este tema lo resuelvan los líderes. Aparte, estos hermanos siempre son conflictivos, estos hermanos. Tienen carácter fuerte. Por eso no me voy a meter. Voy a orar nomás por eso. Pero la mente espiritual dice, mi iglesia está en peligro. Mi iglesia está en peligro. Mi crecimiento personal está en peligro. El suyo también está en peligro. Esto no glorifica a Dios. Ya que el conflicto no fue tratado en privado, hay que hacerlo en público. Hay que hacerlo en público. Y Pablo no toma partido. Para nada. El ruego a Evodia y a Síntique. Ellas combatieron junto conmigo en el Evangelio. Junto conmigo. Versículo 3 dice, asimismo te ruego a ti, dice, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la Biblia. Parece ser que el conflicto llegó a ser más grave, que tuvo que pedir también que alguien más tome cartas en el asunto. No solamente Epafrodito, ya los hermanos, no solamente ya Pablo se enteró y ya no solamente Pablo puede intervenir porque está en prisión, sino que también ahí se está yendo Epafrodito, pero también te ruego a ti, dice. Desconocemos quién es esta persona. Pero Pablo también le está pidiendo al que está leyendo la carta, a la congregación, a que también tome carta en el asunto. Tome cartas en el asunto. Alguien tenía que tomar cartas en el asunto y aquí justamente existe un principio práctico en la resolución de conflictos.
Cuando el conflicto se puede resolver en la confrontación privada entre dos afectados, entonces se deberá pedir auxilio, entre comillas, en este caso al liderazgo o a un hermano espiritual. Ese hermano tiene que ser espiritual porque Gálatas nos habla que tiene que ser alguien espiritual para poner a su hermano en su lugar. Tiene que ser espiritual esa persona. Y esto es un principio no solamente categórico, sino podemos decir que es un principio y un mandato establecido por el mismo Señor Jesucristo. Mateo 5, anótenlo, Mateo 5, 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En cierto modo, hoy día diríamos, no podemos adorar a Dios en un mismo recinto, en un mismo lugar, cuando hay personas que están en conflicto. Eso está diciendo el Señor. No se puede. Podemos cantar lindo, podemos tener la mejor orquesta, podemos tener, no sé, la mejor alabanza, la mejor afinación, las mejores canciones. Pero si hay conflictos unos con otros, no pasa ni el techo. No pasa ni el techo. Y esto siempre comienza en uno. Por lo tanto, aquí el Señor Jesucristo da un imperativo: deja, anda y reconcíliate. Y entonces, haz lo que tengas que hacer. Hacer lo que tengas que hacer. Con libertad de corazón, anda, adorá. Pero cuando estas cosas no se resuelven en privado, se complica. ¿Qué pasa cuando uno no deja, no va y no se reconcilia? Fíjense el versículo 25 y 26 de Mateo 5, yo les leo. Ponte de acuerdo con tu adversario. Qué interesante. El Señor está hablando en el 23-24, tu hermano. Y en el versículo 25 ya no lo llama hermano, lo llama como adversario. ¿Qué quiere decir eso? Se complicó el asunto. Ahora es tu enemigo, es tu contrario. Y dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez. Tratá de, si aún lo tenés como enemigo, tratá ahí a solas de resolver el problema con él. En el camino, dice. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Fíjense, ahora ya se están metiendo otras personas. Porque la cuestión se agravó. Ahora ya pide un juez, un alguacil. Se agravó esta situación. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Porque cuando los problemas no se resuelven, lo que crece es la hostilidad. Mientras estén solos, resuélvanlo, dice. Mientras estés en el camino. ¿Se acuerdan Mateo 18? Lo hemos estudiado ya. 15, 18 nos muestra que toda situación se resuelve primero a solas. Pero cuando ya no se puede, llévalo público, hacelo público, dice. El que no quiere resolver su problema, el Señor mismo dice, tenelo como un no creyente, gentil y publicano. El que no quiere resolver su problema, gentil y publicano. Pablo le pide a esta persona que desconocemos quién es, justamente que ayude a estas mujeres. Y es interesante cómo allí les dice, fíjense en Filipenses 4 nuevamente, versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Esta palabra ayudar es interesante en el original, porque no transmite la idea que nosotros entendemos por ayudar. Ayudar quiere decir suplir una necesidad, tratar de no sé, no quiero ser redundante en la definición, ser de ayuda, ustedes entienden, ¿no? Pero aquí la palabra justamente es la palabra arrestarlas, meterlas presas, meterlas cautivas, meterlas en prisión. Este verbo se utilizaba para eso,
¿Y qué tenemos que hacer entonces? Si hay un conflicto, ir a denunciarlo, llevarlo a la fiscalía. Este hermano no puede arreglar su problema, lo mandamos a la fiscalía, que lo resuelvan ellos. Interesante esta palabra, ¿no? Pero en realidad lo que Pablo le está diciendo con este término fuerte, es que le está diciendo, paralas. Le está pidiendo a este hermano que está leyendo la carta, decirle, hermano, parala a estas dos hermanas. No pueden seguir así. Frenalas. No las dejes ir hasta no resolver el problema. Toma con mucha seriedad esto. Eso Pablo le está diciendo. Es serio. Es serio. Porque la iglesia no crece. La alegría se va, el gozo se pierde. Y la situación continúa dañando de lo que ya ha ocasionado todo ese problema. Porque los conflictos no resueltos, podemos decir también que nos apartan de los mejores amigos. Los conflictos no resueltos nos apartan de los mejores amigos. Fíjense, el pasaje nos dice allí en el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, combatieron en el pasado. Y los demás colaboradores míos también. Ya dejaron de hacer eso que hacían antes. Perdieron la comunión, perdieron la amistad. Por eso frenalas. Por eso los conflictos no resueltos apartan a los mejores amigos y aún a los consiervos más unidos, más fieles. Porque eso hace el pecado. Eso hace el pecado. Romanos 15, versículos 5 al 6 dice, pero el Dios de la paciencia y de toda consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es el objetivo, glorificar a Dios como iglesia, no cada uno por su lado, como iglesia. Y para eso necesitamos responder al llamado de la unidad y de la firmeza. Y Pablo concluye el versículo 3 diciendo, hablando de estos colaboradores cuyos nombres, dice, están en el libro de la vida. Bueno, sin lugar a dudas nosotros sabemos a quién se refiere Pablo cuando habla de los que están inscritos, aquellos que son del Señor, aquellos que están inscritos ahí en el momento de haber sido regenerados, convertidos. Pero, ¿por qué Pablo agregó justamente esto? ¿Qué quiere decirnos Pablo? ¿O qué quiso decirle Pablo a los hermanos de aquel entonces con esta expresión? Pablo quiere ponerlos en perspectiva, podemos decir. Una perspectiva correcta. Él quiere recordarles a los hermanos justamente que nuestras ofensas, nuestras diferencias, nuestros conflictos con los hermanos pronto van a pasar. Pronto van a pasar. Porque es obvio que siempre van a haber conflicto entre nosotros. No somos iguales. No somos iguales, somos diferentes. Tenemos gustos diferentes, pensamientos diferentes. Pero Pablo justamente dice, esto pronto va a pasar. Pronto va a pasar. Y esto es un bálsamo, podríamos decir, para todos aquellos que alguna vez sufrieron el conflicto con hermanos. Porque en el cielo vamos a estar todos juntos. Si usted es del Señor, por supuesto, ¿no? En el cielo las diferencias y los conflictos ya no van a estar. Y eso es un bálsamo. Eso de traer paz. Pero mientras tanto tenemos un deber. No podemos seguir callados. No podemos mirar para otro lado cuando el conflicto está a nuestros ojos. Por eso la pregunta es, ¿hay algún conflicto pendiente con alguien? Si usted tiene un conflicto pendiente con alguien, hoy es el día, no mañana. Hoy es el día que usted tiene que resolver ese conflicto. Porque si usted no resuelve ese conflicto, estamos en un grave problema. No solamente usted y esa persona. Todos estamos en conflicto. Todos. Porque somos un cuerpo.
Y otra pregunta, ¿va a estar dispuesto usted a ser malentendido? ¿A ser malentendido? O ser rechazado quizás, porque tuvo que confrontar la situación. Hágalo en privado. Si esa persona no quiere resolver, pida ayuda. Pida ayuda, es un mandato del Señor. No solamente es una enseñanza apostólica. El Señor lo instruyó. Pida ayuda. Y si no se quiere resolver el problema, bueno, hermano, examínese si usted está en la fe. Porque aquel que no quiere resolver su conflicto, el mismo Señor lo dijo. Tómalo como gentil y publicano. Es urgente, por lo tanto, que nosotros los hermanos estemos firmes y unidos en la congregación ante los conflictos. Conflictos van a haber siempre. El tema es que tenemos que resolver los conflictos. Y usted tiene que resolver los conflictos. Usted tiene que aprender a resolver los conflictos. No esperar que otros los resuelvan por usted. Quizás usted tenga que pedir perdón porque ya una persona se acercó a resolver el problema. Y no podemos seguir así alabando al Señor bajo un mismo techo. Porque la adoración en ese sentido no es aceptada. No es aceptada. ¿Y pero por qué tengo que pagarlo yo? Y porque somos uno. Porque somos uno. Esa es la situación. Entonces, cuide su oído, cuide su boca. Y si va a abrir su boca, hable con la persona correcta y en el momento correcto. En el momento correcto. Si usted ha hablado de más en su mesa o con personas, bueno, vaya y pida perdón hoy. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos exhorta a todos nosotros. Todos nosotros. El mensaje de hoy a mí me humilla. Me humilla. Hoy justamente en la mañana mi Señor me pidió perdón por algo y pensar que así el Señor tiene que orar en cada uno de nosotros. No podemos seguir pensando en que la iglesia no crece porque fulano y mengano. Somos un cuerpo, hermanos. Entendamos, por favor, eso. Somos un cuerpo. Si hay cosas que no podemos resolverlas, resuélvala con el Señor. Es muy fácil, hermanos. Es demasiado fácil. Dejemos a un lado el orgullo y humillémonos delante del Señor. Y si hay que pedir perdón, pidamos perdón. Pero no sigamos así. No vamos a crecer, hermanos. Creo que estamos en un momento precioso de la iglesia. Después de tener la reunión que tuvimos el domingo pasado en la asamblea y todo eso, precioso. Precioso como hermanos se están interesando en el crecimiento, en las cuestiones materiales y aún legales de la iglesia. Precioso. Pero no arruinemos esto que el Señor está haciendo con nuestro orgullo. No estamos hablando solamente de relaciones dentro de la iglesia y ministeriales. Quizá usted tenga que hablar con su esposo, quizá usted tenga que hablar con su esposa, quizá usted tenga que hablar con sus hijos. Capaz tengas que hablar con tus padres, tengas que hablar con tus hermanos, no sé. Pero somos un cuerpo, somos una familia, hermanos. Es la palabra del Señor, no es mía. Y este pasaje me humilla. Me humilla de lo sucio que hay dentro mío. Y que tengo que cuidar ante el Señor porque mi ser quiere lastimar, quiere destruir lo precioso que el Señor quiere hacer. Ore por nosotros. Nosotros oramos por ustedes. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y que, como comenzaba el estudio en esta mañana, no dejemos de responder a este llamado. Porque es un caso de vida o muerte. Es urgente que nosotros, los hermanos, estemos firmes y unidos en la congregación ante los conflictos. Ante los conflictos. Oramos. Padre, te damos gracias en esta
esta mañana por tu palabra. Gracias por la carta a los Filipenses, Señor. El apóstol Pablo es una gran bendición para nuestras vidas en sus instrucciones en aquel momento, pero por implicación, Señor, también nos afecta, nos habla, nos instruye. Conoces lo más profundo de nuestro ser, Señor. Frénanos, detiene, Señor, nuestro corazón, si hay cosas que no están resueltas. Y te doy gracias, Señor, por esta familia, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por las cosas que vas obrando en cada uno de nosotros para ir formando un cuerpo unido y firme para que te podamos glorificar como tú esperas que lo hagamos. Gracias, Señor, por tu palabra nuevamente. En nombre de Jesús. Amén.